Y ahora sí, tomamos contacto con Multivisión Federal Tucumán. Agustina, estamos con vos, adelante. Gracias, Bárbara, tal cual. Bueno, en este caso, este contacto tiene que ver con una buena noticia y con una recuperación que hace unos días nada más estábamos hablando sobre un hecho que tenía como víctima a una mujer. Tiene que ver con la violencia de género y que una mujer que en aquel momento descubríamos que había sido agredida por su pareja, según lo que nos contaban los familiares de ella que se encontraban allí en el Hospital Padilla, ¿no? En este caso el tiempo pasó, esta mujer que ahora conocemos como Fátima Aparicio se recuperó y fue dada de alta estos últimos días y es quien está aquí con nosotros para contarnos exclusivamente y en primera persona qué fue lo que le pasó y cómo fue que se dieron todos estos hechos que terminaron llevándola a un punto en el que tuvo que pelear por su vida. Fátima, buen día, Buen muchísimas día. gracias por recibirnos, muy amable. Y bueno, un hecho que tiene que ver con la violencia de género y que, por suerte, podríamos decir, terminó de la mejor manera, porque estás hoy aquí sentada con nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Fui atacada por mi ex marido. Un día que yo ingresé a mi domicilio, él había, a escondidas mías, había sacado las llaves, se hizo un juego de llaves para él y me agredió en mi domicilio, sin mediar palabras. Yo llegué a mi casa después de dejar a mis hijos en el colegio, entré a bañarme y estaba escondido en la ducha. Cuando él corre la cortina, porque no me dio tiempo ni siquiera que yo la corriera, sino que él corre las cortinas y me hace bu porque siempre que me esperaba en algún lado escondido o me estaba haciendo guardia, me salía atrás de un auto, atrás de alguna pared o algo. Cuando iba a dejar mis hijos al colegio siempre me hacía la misma broma. Pero esta vez me di cuenta de que algo estaba planeando porque tenía puesto un par de guantes y eso me dio la impresión de que iba a suceder algo malo. Entonces lo primero que atiné fue a salir del domicilio y empezar a gritar, pero él no me dio tiempo a salir y me trajo de la entrada del departamento hasta acá, hasta la cocina, y empezó a asfixiarme y como esto no era suficiente, empezó a golpearme con un martillo hasta que me desvaneció. ¿Pudiste recordar todo esto? ¿Vos tenés conciencia de todos estos hechos? ¿O fue que fue lo que te contaron los vecinos que en aquel momento se conocía del hecho porque ellos habían entrado aquí a tu casa por la fuerza, rompiendo la puerta, que de hecho tenemos que decirlo, la puerta todavía está afectada con estos golpes de los vecinos? ¿Vos tenés recuerdo de todo esto? Yo me acuerdo de exactamente todo hasta que me desvanecí. O sea, recuerdo que él me ha golpeado con el martillo, llegué a contar 7 golpes y después ya perdí el conocimiento porque no aguanté más, digamos, porque ganarle a la fuerza a un tipo tan grande no iba a hacerlo. Entonces mi intención era gritar lo más fuerte posible y con la ayuda de mi perrita, que empezó a desesperarse también por ver la agresión, empezó a ladrar y a desesperarse ella también y empezó a alertar a los vecinos que ellos, de una vez que yo me desvanecí, una de mis vecinas entró al domicilio y me vio tirada en el piso, vio las piernas nada más y me preguntó si yo estaba bien y él le salió al cruce y le cerró la puerta en la cara y le dijo de que estaba todo bien, que era un problema de pareja, que lo estábamos solucionando, pero mi vecina se dio cuenta de que algo más estaba pasando, entonces alertó a mis otros vecinos y al portero y empezaron a golpear la puerta para poder pararlo, porque él seguía golpeándome, me arrastró por todo el departamento. Hay imágenes donde hay sangre por todo el departamento y están las huellas de haberme arrastrado. Y mis vecinos son los que tiran abajo la puerta y logran de que él pare de golpearme. Bien. Bueno, fueron muchos días los que estuviste en el Hospital Padilla. Nosotros estuvimos ahí hablando también con tus hermanas sobre el estado de salud y hoy se te ve recuperada o por lo menos en camino a una recuperación. ¿Qué sentís después de todo esto que pasó? Siento impotencia porque no es justo que alguien tome la vida de otra persona, por más que haya pasado cualquier cosa. No es justo que decida sobre la vida de los demás. Este hombre decidió sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, de mis hermanas. Puso en suspenso por 26 días la vida de todos, porque mis hermanas no podían estar
en sus casas, tenían que estar en el hospital sí o sí para saber cómo iba la evolución. Si bien tengo que agradecer a los médicos, también fue la mano de Dios lo que hizo que yo me recupere. Ellos esperaban que yo quede si bien no me he muerto, que quede con algún tipo de secuela, ya sea en el habla o en la motricidad, y no pasó nada porque tenía edema cerebral, tenía una fisura, una pequeña pérdida de sangre también que se fueron resolviendo solas. Realmente fue un milagro de Dios y la mano de los médicos guiándolos. ¿Pudieron hacer la denuncia? ¿Este hombre en qué situación se encuentra hoy? En estos momentos está con prisión preventiva, pero todavía sigue en la comisaría, no lo derivaron a la prisión de Villa Urquiza, no sabría indicar por qué, cuál es el motivo, pero él está aislado solo en una prisión para él solo, en una comisaría. ¿Vos ya habías hecho denuncias antes de que suceda todo esto por violencia de género? Sí, yo me vine por un tema de violencia de género de Salta. ¿Ustedes son de Salta? Somos de Salta. Y yo cuando fui a hacer la denuncia, pedí sacar a mis hijos con una custodia legal y una custodia policial. La policía de Salta brinda la asistencia a la mujer con un cuerpo de abogados, psicólogo, asistente social, y me ayudaron a salir de la provincia, me custodiaron hasta la terminal de Salta, me pagaron los pasajes para que yo pueda venir a Tucumán, porque en Salta no tenía dónde ir, y pueda estar con mis hijos acá. Él no tenía conocimiento de dónde vivían ustedes. De este domicilio no, de este domicilio él no tenía conocimiento. Yo había hecho unas denuncias unos días antes a que pase esto, pero me tomaron la denuncia, pero tenía que hacer un test psicológico, que me vea una pericia psicológica, una pericia médica, y también una rectificación de denuncia. Me habían indicado de que más o menos aproximadamente un mes iba a demorar, porque como él vivía en otra provincia, para notificárselo a él de la denuncia o de alguna perimetral o algo que se dictara, iba a tomar aproximadamente un mes. Realmente no me dieron ni los tiempos ni el tema económico tampoco para poder hacer todo lo que me pedían y pedir una perimetral, así que no llegué a pedir la perimetral, pero sí a hacer una denuncia. Bueno, me comentabas que está con prisión preventiva él en este momento. ¿Ustedes tienen miedo? Porque esto es tal cual como lo dice el término preventivo. Sí, es una prisión preventiva por 1 año. Vos imaginate que yo tengo toda mi familia que ha sufrido esto. Mis sobrinos están afectados, mi hija de 7 años no puede ir al baño sola sin que tenga miedo. Mis sobrinos tampoco pueden estar caminando por la calle tranquilos porque tienen miedo de que algo pase, de que alguien tome represalias, de que no sabemos en qué círculo se movía este hombre. Entonces estamos constantemente con miedo de que algo malo pase. El daño psicológico que tiene mi hija, si bien está yendo a una psicóloga, se puede ver porque ella ni siquiera quiere ir al baño sola. ¿Ustedes estuvieron mucho tiempo en pareja? Estuvimos 18 años y 2 años de novio. Primero era maltrato psicológico, después maltrato económico y al último el maltrato físico, que ya incluía a mis hijos porque ellos podían verlo. Entonces ahí fue que yo decidí irme de mi casa porque realmente no es necesario hacerlo normal a toda esta situación, y pedí sacar a mis hijos de ahí y la justicia, gracias a Dios, en Salta me amparó y pude sacarlos. Bueno, entonces por lo menos estás aquí contando esto, haciendo la denuncia de todo lo que te pasó y recuperándote, porque tu recuperación sigue, los estudios siguen, más allá de que no estés en el hospital internado, ¿no? Sí, sigo yendo al médico porque tengo fractura en los 2 maxilares, tengo también todavía las heridas en la cabeza, en el rostro, tengo que hacer también fisioterapia porque tengo un ojo más comprometido que el otro, las cejas, esto de los maxilares se van a ir soldando porque están todos en su lugar, gracias a Dios no es necesaria una intervención quirúrgica, pero sí tengo comprometido varias partes de la cara más que nada. Para ir cerrando esta entrevista también, ya Fátima, ¿qué podrías decirles a las mujeres que están pasando por una situación por la que pasaste vos y que no se animan por miedo o por cualquier otro motivo de denunciar? En este caso, cuando yo he estado internada, se me aproximaron 3 mujeres a contarme su situación actual, indicándome que están sufriendo violencia de género, que
muchas veces hasta sus maridos las violan en sus casas y ellas no tienen dónde ir con sus hijos, no tienen un sustento económico para poder irse de la casa, no tienen a dónde ir. La justicia tiene que ver el Estado de garantizar a la víctima que se pueda ir del domicilio sin tener que tener miedo, porque muchas veces las personas, las mujeres, soportamos estas cosas por una situación económica y hay que ser valiente y salir de eso, porque primero empiezan con el maltrato psicológico y después se va a lo físico, y muchas veces las mujeres tienen miedo a todo esto y no hacen denuncias, no se van de la casa hasta que termina pasando algo peor. En mi caso, yo he tenido mis hermanas que me han apoyado muchísimo para que me pueda ir de mi casa, porque ya sabían que yo estaba sufriendo violencia física y me alentaron para que me vaya y me apoyaron completamente. La justicia de Salta también me apoyó muchísimo para poder irme de ahí y escapar de toda esa situación. Pero no es necesario tener que aguantar todo esto y esperar a que pase a mayores para poder irte. Y el tema legal, a mí me gustaría que se cambie un poco las leyes y se lo tome, si bien está tomado como un intento de homicidio, hay provincias que ya están tratando la situación como intento de femicidio, que son leyes nuevas que amparan mucho más a la mujer y la condena es un poco más justa de lo que es un intento de homicidio, porque no es tan solo el hecho de intentar matarte, sino la alevosía, la premeditación. Él me había dicho de que se iba de viaje la noche anterior, me había mandado mensajes a las 4 de la mañana de que estaba viajando, como para atenuar que yo esté más tranquila, esté más desprevenida. Entonces, todo lo que hace el hecho en sí es mucho más violento que un simple intento de homicidio. Es todo lo que hay antes, toda la alevosía con la que él ha hecho todo, incluso ordenar los cuchillos para poder hacerme daño. Yo no sé si él me hubiese asfixiado solamente, qué más tenía pensado hacerme, porque todo lo que había premeditado, todas las cosas que tenía pensadas, si los vecinos no intervenían, yo en este momento no... Ustedes tendrían que hablar de un homicidio más que un intento de homicidio. Bueno, Javier, Bárbara, escuchaban ya la palabra de Fátima, ella está recuperándose y afortunadamente podemos decir que estamos hablando de una buena noticia porque está con nosotros y está contando en primera persona todo lo que le tocó vivir, ¿no? Seguro, seguro. Mandale un beso enorme a Fátima. Agradecele fundamentalmente estos consejos que acaba de dar. No esperen que todo termine como terminó Fátima, como podría haber terminado Fátima. El 144 y ya Fátima nos decía, las provincias están actuando, la justicia está actuando y tiene toda la razón del mundo en que un intento de homicidio es distinto a un intento de femicidio, que debería ser la carátula y no estar pasándola también como seguramente la está pasando este hombre que se encuentra detenido con prisión preventiva. Agradecele, por favor, muchísimas gracias a vos también, Agustina, por traernos esto que nos deja una enseñanza a toda la sociedad de la República Argentina. Muchas gracias, Agustina, gracias, Fátima.